Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy hablaremos sobre la trampa fundamental de los partidos políticos. En esa trampa hemos caído usted y yo. ¿Cómo funciona la trampa fundamental de los partidos políticos? Los partidos políticos en su esencia, como ya hemos dicho, es una pandilla de gente rica, de gentes profesionales o a veces de grupos pobres, indígenas, trabajadores, etcétera, que pretenden el poder para apropiarse después de los recursos de un país. Estos son su riqueza, el mismo funcionamiento del Estado, se llama poder, y el conocimiento. Quieren los conocimientos para sus hijos, para su élite, para manipular, hacen universidades, concentran en ellas la riqueza, en fin. Pero ¿cómo funciona la trampa y el sistema que les permite a ellos convertirse en poder? El sistema normalmente es las elecciones, pero en las elecciones hay una trampa fundamental que se llama el voto en plancha. ¿Qué es el voto en plancha? Es cuando usted decide que, porque le hacen una pregunta, por ejemplo, en el caso de la última consulta que se hizo en Ecuador, la consulta del sí y el no respecto a ciertos asuntos fundamentales que tenían que ver con el orden del país, la constitución. Pero para atraparle a usted, no le preguntaron sobre si había una ley que esté en la constitución que había que cambiar, que era la ley, fundamentalmente era la ley tributaria. La ley tributaria que permitía o que prohibía que las tierras que estaban junto a las grandes infraestructuras del Estado, esto es las carreteras, las represas, las centrales hidroeléctricas, los puertos, los aeropuertos, pudieran ser comprada a precio de gallina pestada y revendida con grandes utilidades, aprovechándose que usted y yo pusimos nuestros impuestos para que se construyan carreteras, puertos, aeropuertos, represas hidroeléctricas en ese lugar. Es decir, nuestro dinero invertido en obra pública iba a servir para que un grupo de gente con dinero que puede comprar a los vecinos del lugar las tierras se usufructen, ganen a partir de nuestra contribución, de nuestros impuestos e inclusive de préstamos internacionales que no los pagan ellos. Cuando usted hace, el gobierno hace un préstamo para una represa, para una central hidroeléctrica, para una carretera, no lo paga el rico, lo pagamos usted y yo. Y el que se beneficia ahora es el rico, porque el rico puede comprar las tierras que están junto a la carretera y saca todo el partido. Esa ley era la fundamental, era lo que se quería impedir. También se quería cambiar la ley que decía que el otro nuevo poder del Estado, porque en Ecuador existen 5 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el poder de anticorrupción, de transparencia, se llama Consejo Nacional Anticorrupción. Había un quinto poder. El primer poder, el ejecutivo, tenía la función de administrar la riqueza, el presupuesto del país y convertirlo en obras. Y tenía el poder de administrar y regular la fuerza pública, es decir, el ejército y la policía, y todos los empleados públicos. El legislativo, en cambio, hace las leyes. El legislativo tenía que hacer leyes a favor del pueblo, no a favor de los que ponen al asambleísta, le financian al asambleísta para que haga una ley que le permite a este exportador no pagar impuestos, al otro construir en ciertos lugares, al de allá hacer de las suyas, meter transgénicos, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Eso era el poder legislativo. El poder judicial es el poder con el que les van a juzgar. Entonces, en principio se juzgaba por los delitos,
Por supuesto, hay delitos comunes. ¿Cuáles son? Robar, matar, etcétera, etcétera. Hay delitos no tan comunes como los delitos políticos, por ejemplo. Un delito político es este de la corrupción. ¿Por qué es un delito político? Porque los tipos que hacen la corrupción normalmente son políticos. Y estos políticos hacen una jugada dentro del gobierno y se benefician. Se benefician por la compra de medicamentos, por la construcción de obras, por cualquier cosa. Entonces, estos delitos políticos también son juzgados por el Poder Judicial, pero también son juzgadas usted y yo si hablamos mal del gobierno, si le decimos cualquier cosa, si la política del gobierno nos prohíbe, por ejemplo, hablar mal del gobierno. O también puede ser juzgada cualquier persona que, por ejemplo, tenga cierta cantidad de droga, porque en el país se permite cierta cantidad de consumo personal de droga, pero si tiene más, va a la cárcel. O el aborto. El aborto no es permitido en Ecuador, no es legal, pero se practica porque hay una pastilla que se llama la pastilla del día después, que es una pastilla para el aborto, y porque las mujeres en el Ecuador practican regularmente el aborto gracias a que existe una pastilla que se puede tomar y se puede colocar por la vagina, y esa pastilla permite el aborto. Y es una práctica común. Aunque la pastilla no se la venda sin recetario médico, esta pastilla se la puede conseguir por cualquier otro camino. Entonces, este es el sistema. Y había un Consejo Nacional de Transparencia que tenía la función de nombrar al presidente de la Junta del Tribunal, a la justicia, a los jueces de la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, y a través de la Corte Suprema de Justicia a los jueces que estaban debajo de ella. Cuando se hizo la consulta popular, lo que se quería es apropiarse del Poder Judicial, era lo más importante, pero no solamente eso, querían apropiarse también del control bancario, es decir, querían que los mismos banqueros querían que haya un gobierno que no les controle cómo manejar la banca. Y por ejemplo, el dinero electrónico que era solamente manejado por el Estado ahora es manejado por los bancos, y para eso tienen ahora van a tener un superintendente de bancos que es de ellos mismos y que les va a permitir hacer la trampa completa. Por eso este gobierno es un gobierno a favor de los banqueros corruptos, los más corruptos banqueros. Lo mismo pasa con la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías es la que regula los pagos de impuestos, los salarios, los beneficios de los trabajadores. Entonces, si una compañía no reporta beneficios, se cierra, pero ellos pueden hacer algunas trampas y de esa manera muchas compañías pueden servir para lavar dinero. Esto es otra de las cosas que le permitieron al presidente ahora manipular. Estas trampas se hicieron en la consulta popular. Usted votó a favor de que el presidente pueda hacer ahora y deshacer de eso. Lo mismo tenía la superintendencia de comunicaciones. Con la superintendencia de comunicaciones, si a usted le acusaban falsamente a través de la prensa de cualquier cosa, usted podía defenderse, pedir al periódico que por favor se retracte, porque eso se llama linchamiento mediático. Pero ahora este presidente quitó el linchamiento mediático y quitó toda esta ley de la prensa, de control de la prensa, y desapareció la superintendencia de prensa, la Supercom. Es decir, usted cuando votó, usted le dio al presidente actual la posibilidad de ser un dictador. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible que usted no se dé cuenta de que estaba haciendo esta barbaridad? Fue posible porque la primera pregunta que le pusieron era: ¿está usted de acuerdo que a los violadores se les castigue, a los violadores de niños se les castigue con 30 y pico años de prisión, con el máximo castigo posible? Claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con que a los violadores de niños no se les castigue? Y se hizo una campaña mentirosa. Se dijo que en Ecuador habían 4.000 niños violados. Resulta que no ha habido 4.000 niños violados y que no había ningún cura que había violado niños. Ahora ya sabemos que los curas también habían violado niños, y no solamente ahora.
que los colegios que han violado en el Ecuador lo han hecho por décadas. ¿Qué resultado? Porque eso sí, cuando se hizo la campaña contra la violación de los niños, se dijo que los violadores eran fundamentalmente de los colegios estatales del gobierno. Esa era la imagen fundamental, pero después ya comenzaron a saltar los violadores de los colegios privados, entre ellos del colegio de aeronáutico, por ejemplo. Y entonces ahí ya no pudieron echarle toda la culpa a los colegios de Rafael Correa, los creados por Rafael Correa, sino que había que compartir la culpa con los colegios privados, pero no había colegio religioso, porque él, el presidente, tenía que ir a reunirse con el Papa, y cuando se fue a reunir con el Papa era el escándalo de las violaciones. Entonces ningún colegio religioso había violado, ningún cura tampoco. Hoy sabemos que sí, y no por ahora, que lo venían haciendo por décadas. Este sistema de votar en plancha es el que a usted y a mí nos ha convertido en tontos útiles. El mismo sistema de votar en plancha fue el que le permitió a Rafael Correa colocar numerosos asambleístas en el poder, en el Congreso. Estamos hablando de 79 de los 100, un poco más. Y esos 79, como eran, nadie los conocía, nadie sabía quién eran realmente, eran solamente la mentira. Rafael Correa se prestó para ser el gancho útil, lo mismo que Lenín Moreno, se prestaron para ser el anzuelo. Nosotros nos tragamos ese anzuelo y sufrieron al Congreso 79 pícaros, de los cuales solamente 29 se han quedado. El resto, los 50 restantes, se han pasado a la línea de la traición, de la mentira, de la hipocresía, que es la línea que triunfó en las elecciones anteriores. Y usted y yo, más otros 4 millones de ecuatorianos, votamos porque no ganara esa gente. Sin embargo, todos se cogieron su voto y mi voto e hicieron lo que les daba la gana. Se fueron contra nuestra decisión, contra nuestro espíritu, contra nuestra decisión. El sistema tramposo fue el voto en plancha. Entonces, ecuatorianos, cuando ustedes en las próximas elecciones les digan voten en plancha, ustedes ya tienen que tener una noción bien clara. Si alguien les dice vote en plancha, es que ese tipo tiene una trampa. Él es la carnada. El candidato es la carnada. Detrás de la carnada, usted tiene el anzuelo. Y una vez que usted se tragó el anzuelo, señor, usted ya no va a poder salvarse. Usted va a morir. Cuando nosotros empezamos este periodo de la Revolución Ciudadana, se juró que ese sistema iba a desaparecer, se prometió que iba a desaparecer el voto en plancha, que en la Constitución se prohibiría eso. Y es más, Rafael Correa y Lenín Moreno se presentaron a las elecciones solo ellos dos, mientras que el resto de candidatos reciclaban la basura política. Yo le apoyaba en ese momento a Roldós y le dije a Roldós que iba a perder las elecciones porque él estaba reciclando basura política, estaba metiendo entre los candidatos asambleístas a lo peor de lo peor y que por eso iba a perder sus elecciones. Y ganó Rafael Correa y Lenín Moreno justamente porque no eran más que los dos eran los visibles y no había nadie más. A las siguientes elecciones para hacer la Constitución ya se introdujeron algunos sapovivos. Y finalmente, cuando terminó el último periodo, Lenín Moreno, el hombre que comía, se presentaba, caminaba, aparecía en las sabatinas como la mano derecha de Rafael Correa, lo traicionó. Rafael Correa sirvió de carnada para que Lenín Moreno nosotros lo tragáramos y 4 millones votáramos. Y ahora tenemos el anzuelo en nuestra garganta y nos jala hacia una noche neoliberal donde la riqueza de los ecuatorianos se la están repartiendo entre los mismos ricos que venían desde la época de la colonia. Los conocimientos nuevamente vuelven a estar
en manos de las familias de apellidos rimbombantes. Y el poder se les ha devuelto a los militares que durante años fueron una casta en Ecuador, que tenían sus propios casinos, sus propios villas, sus propios pasajes, su vida aparte, sus propios colegios, sus propias universidades. Eran individuos aparte de la sociedad, eran los amos y señores de este país. A ellos se les ha devuelto todo. Muchas gracias.